El día de hoy vamos a hablar de un tema, así que va en torno a lo que es el arrepentimiento. Pero el título del mensaje es el resultado del arrepentimiento superficial. Está basado en el libro de Jeremías, capítulo 3, del versículo 6 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: dijo Jehová en días del rey Josías. Jeremías 3, del 6 al 11. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, la hermana rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante su presencia, pidiendo, Señor, que el Espíritu Santo revele lo que nos quiere decir su palabra. Le pedimos que abra nuestro entendimiento y nos llene de gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Como ustedes pueden ver aquí, hay el lenguaje que usa la palabra de Dios. Es un lenguaje interesante porque habla, personifica, le da características humanas, persona humana, a las ciudades de Israel del norte y de Israel del sur. Dos naciones que son una, pero se dividieron a causa de su rebeldía y de su idolatría y de su desobediencia. Israel del norte fue entregada al general de ejército Jeroboam, que era el general de ejército de Salomón, y la Israel del sur fue entregada a Roboam, hijo de Salomón. Entonces, esto fue debido al pecado que cometieron tanto el rey David como el rey Salomón. Cometieron pecados y Dios los reprobó y sancionó estas ciudades dividiéndolas. Entonces, acontece que antes de que el profeta Jeremías apareciera en el escenario, saliera del desierto, porque todos los profetas salieron del desierto. De ahí los tomó nuestro Padre, nuestro Dios, y ellos, hermanos, al salir del desierto, iban a proclamar la palabra de Dios al pueblo de Israel, por su idolatría, por sus pecados que estaban, y buscar cómo salvar al remanente fiel. Entonces, el Señor acá hace un énfasis importante
en los días del rey Josías. El rey Josías, hermano, comenzó a gobernar en el año 640-609 y tomó su reinado, ¿verdad? Siendo niño, gobernó 35 años en Israel. La característica de este rey, que antes de que él ascendiera al poder, los reyes anteriores, tanto de Israel del norte como de Israel del sur, hermanos, cayeron en la idolatría. Allí se encuentra el rey Acab, que se casó con Jezabel. Jezabel fue una mujer que instauró la idolatría en Israel. Era del origen filistea. Y esta mujer, hermano, fenicia, de los fenicios filisteos. Y entonces, esta mujer sembró doctrina idólatra malévola. Instauró los reyes de Baal, los ídolos de Baal, de punta a punta del reinado de Israel. En el norte habitaban 10 ciudades de la tribu de Judá. Y en el rey del sur habitaban 2 ciudades, como era Judá y Benjamín. Entonces, estas ciudades, hermanos, venían de una gran idolatría donde se había olvidado el nombre de Dios, donde se había olvidado la palabra de Dios, donde se había olvidado, hermanos, los principios y valores de amar a Dios por sobre todas las cosas. Se había olvidado. Entonces aparece en el escenario un rey que es Josías, un rey que tenía el corazón de Dios. Este rey mandó a buscar los escritos, los rollos, los pergaminos, donde se encontraban los decretos que Dios había dado al pueblo en tiempo de Moisés. Y mandó buscarlos por todos los lugares, los templos, las librerías, las casas, y encontraron los escritos escondidos. Entonces agarró los escritos y los publicó y estableció una ley que todos en el pueblo debían de leer la palabra de Dios y que todos tenían que obedecer la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano, qué bello ver una experiencia de esa envergadura que estaba aconteciendo con el rey Josías. Pero aquí aparece, ¿verdad?, en el escenario de este relato, de esta historia, una situación. Ustedes dirán, pero aquí la Biblia menciona unas cosas que yo no entiendo. Porque dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Artículo de femenino, la rebelde Israel. Ella se va sobre todo monte alto. El Señor pasa a describir la promiscuidad espiritual, hermano, la promiscuidad espiritual del reino del norte antes de su caída, porque todavía esos reinos, hermanos, no estaban esclavizados, todavía no habían caído en esclavitud. Miren que como el Señor es tan misericordioso que no les había dado lugar a que los castigara de esa forma. Todavía estaba teniendo misericordia el Señor. Y como Él anhelaba su retorno de su pueblo como un corazón amado. Para un monte alto, dice, y frondoso. Cuando nosotros vemos lo que el profeta Jeremías dice en Jeremías 2:20, porque desde muy atrás, cuando dice desde muy atrás, se refiere, hermano, años, muchos años atrás de los reyes que gobernaron como Acab, Jezabel, Omri, Amón,
Roboam 1 y 2, Roboam y todos los reyes, hermanos, que sucedieron a Josías, los anteriores, vieron cómo profanaron el nombre del Señor estos reyes. Lo profanaron, hermano. O sea, cuando estaban en el poder, se olvidaron de que había un Dios. Cuando estaban en el poder, se entregaron a la lujuria, se entregaron a la sexualidad, se entregaron, hermano, al derroche, a la injusticia contra los pobres, a la usura, a los préstamos con grandes intereses. Comenzaron a hacer grandes palacios. Y los pobres, hermanos, no tenían ni qué comer. Era una situación bien difícil. No había alimentos, solo los ricos podían comer. Y los pobres, hermanos, se conformaban con los desperdicios. Era difícil. Una época terrible que estaba atravesando. Y cuando el rey llega, el rey Josías, comienza a ver tanta injusticia y comienza a cambiar aquello y le comienza al pueblo a instruir en la palabra de Dios. Entonces, dice en el Jeremías, el profeta que apareció en el escenario en esa época, dice en 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. A pesar de su longanimidad y paciencia, él se había visto obligado a darle carta de repudio y la había despedido, dice la Biblia. En el versículo 8 de siempre de Jeremías 3, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y cuando leemos este lenguaje, hermano, dice uno, wow, yo no entiendo eso. ¿Qué querrá decir? Lo que pasa, hermano, que los profetas, el Señor usaba estos tipos de lenguajes para que nosotros, los hijos de Dios, pudiésemos discernir y ver la revelación que tiene para nosotros hoy día. Para hoy día. Usó las comparaciones, el lenguaje metafórico y la comparación y el símil, lo ocupó para que nosotros, hermanos, hoy descifremos, descubramos, discernamos, hermano, lo que realmente pasó aquí. Eso significa que Israel, hermano, teniendo un Dios amoroso, un Dios que le dio todo, hermano, le dio una tierra, le dio una posesión, les dio poder, les dio riqueza, les dio agua, les dio alimento, les dio abrigo, les dio familias. Ellos le traicionaron, se fueron tras otros dioses y se fueron tras la vanidad de este mundo. A eso se le llama fornicó. Fornicó. El reino del norte había perdido por su pecado su día de desgracia y ahora estaba en cautiverio. Fue castigada y pasó a manos de los asirios y los babilonios. Aquí, hermanos, debemos de tener cuidado cuando nosotros vemos los malos ejemplos. Y vemos malos ejemplos en Israel del norte. ¿Y quién copió el mal ejemplo? Su hermana, Israel del sur. Su hermana, la rebelde Judá, dice el versículo 7. Pero ella también ella y fornicó. Hizo lo mismo que hizo Israel del norte. Su hermana cometió el mismo pecado. Hizo lo mismo, hermano. Y tenemos que tener cuidado porque, saben, hermano, nosotros hemos visto
cuando un hermano se va a lo material, el otro hermano dice, ah, pues yo también lo hago, y se va a lo material. Y Dios atrás. Ya Dios, ya no lo veo. Si peca, yo también lo hago porque Él lo hizo. E imitamos lo malo fácilmente, hermano. Esos son errores graves. Eso es, hermano, cuando descuidamos la palabra de Dios en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos ahora igual que vivió Israel del norte, Israel del sur. Estamos viviendo los mismos tiempos, hermano. Oigo las quejas de los pastores. Igual, iglesias que se están cerrando, servicios que ya no se dan, se clausuran esos servicios porque no llegan. Y muchos le echan la culpa a la pandemia. ¿Será que la pandemia tuvo culpa? No, hermano, nadie tiene culpa aquí. Es nuestra responsabilidad ante Dios, que la salvación es personal. Y entonces, somos nosotros los responsables. Y ahora vemos, hermanos, que son pocos los que realmente aman la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, muchos los llamados y pocos los escogidos. Esa palabra se cumple. Se cumple a cabalidad, hermano. Y entonces, dice el Señor, su hermana, dice, sino que también fue ella y fornicó el pueblo, hermanos. En los días de Jeremías estaba consciente del hecho de que los profetas anteriores habían predicho la caída de Israel por haber abandonado al Señor, siguiendo a otros dioses. Siguiendo a otros dioses. Dice, adulteró con la piedra y con el leño. En el versículo 9 del 36 de Jeremías. Del 3 de Jeremías, perdón. Del 3 de Jeremías. Y uno dice, adulteró con la piedra y el leño. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué significa que adulteró con la piedra y el leño? Es sencillo. Con las piedras hacían ídolos y con el leño hacían ídolos más frágiles. Como queriendo decir, se fue de los ídolos que ellos querían posesionar en el corazón del pueblo a los ídolos que se desbaratan con el fuego y se pudren. Adulteró con la piedra y con el leño. Esto se refiere a la adoración idolátrica de imágenes de piedra y de madera. Esos mismos profetas habían puesto también sobre aviso al reino del sur, al reino de Israel del sur, Judá y Benjamín. De una suerte similar, pero con todo, dice la Biblia, la rebelde Judá, o sea, reino del sur, no se volvió a mí con todo su corazón, sino que fingidamente, dice Jehová, hermano, se volvió fingidamente, dice. Judá no había aprendido bien la lección, aunque había tenido todas las oportunidades. La intención de hacer lo correcto, pero de manera superficial, hermano. El punto 3. En el versículo 10 hay una fuerte implicación de que Judá habría hecho un esfuerzo para volverse al Señor. Eso fue cuando el rey Josías llegó e instauró la palabra de Dios. El rey se sintió alegre porque el pueblo comenzó a leer la Biblia y comenzó a de todo hacer. Pero hermano, en el corazón de ellos
estaba todavía el mundo pecaminoso. No se habían despojado. No se habían despojado, hermanos, del mundo pecaminoso. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos todavía habitaba, hermano, todos aquellos placeres que habían vivido en el pasado. Entonces, aquello era superficial. Muchos de nuestros eruditos piensan que esta es una referencia a la reforma que tuvo lugar en el año 18 desde Cristo, del reinado de Josías, según nos dicen los dos capítulos de Segunda de Reyes 22 y 23. Cuando el rey Josías instauró la ley de Jehová, nuestro Dios, entonces, cuando lo instauró, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Que el pueblo comenzó a aparentar que amaba a Dios. Ay, hermano, eso es una de las características más terribles en las iglesias. Aparentar que amamos a Dios, pero no lo amamos. ¿Por qué razón? Porque todavía está el mundo pasado en nosotros. Y cuando viene la acechanza del enemigo, nos doblegamos fácilmente. Entonces, Judá, hermano, se había vuelto fingidamente, dice el versículo 10. Con todo esto, dice, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Lo cual era realmente no volverse. Comparándola con el reino del norte, dice el profeta Jeremías, ha resultado justa. O sea, con todo y eso, la rebelde Judá, o sea, el reinado de Judá y de Benjamín, las dos tribus formaban el reino del sur. Con todo y eso, el Señor, hermano, vio en ella justicia. ¿Saben por qué? Porque Judá caminó, hermano, en los caminos de Dios buen tiempo. Y Dios siempre toma en cuenta eso que hacemos, hermano. Miren, cuando nosotros, hermanos, caminamos con sinceridad ante Dios y un día, hermano, tenemos un desliz o un descuido y venimos a Él arrepentidos, el Señor se acuerda de lo que hicimos y nos perdona. Nos perdona y nos bendice y nos ayuda. Indudablemente que las bendiciones que nosotros podemos haber tenido, esas ya no las recuperamos. Ya no se recupera ninguna. Entonces, pero sí entramos al regazo del Señor. Entramos en su amor nuevamente. Eso es importante, hermano. Yo sé que muchas veces y lo hemos vivido, mi esposa y yo, cuando tenemos algún problema con nuestros hijos, yo doblo mis rodillas y yo le digo al Señor, Señor, acuérdate que también yo te sirvo. Ten piedad de mi hijo, Señor, o de mi hija. Y yo he visto la mano del Señor, hermano. Yo la he visto, hermano. Y la he visto de manera poderosa, maravillosa, salvando situaciones, salvando problemas, por esa misericordia. Y por eso yo, hermano, le voy a servir para siempre. Porque si yo descuido mi vida, mi familia se va a venir a pique. Si yo descuido mi vida y le abro una puertecita al enemigo, mi familia puede perecer
por mi culpa. Y yo no voy a permitir eso. No importa, hermano. Si tenemos que sufrir, sufrimos. Si tenemos que padecer, padezcamos. Pero yo les aseguro algo, que si usted permanece firme, Dios tendrá misericordia. Tendrá misericordia. Yo sé, y yo estoy viendo, hermano, muchos hogares jóvenes que no están bien. Yo los estoy viendo, hermano. Estoy siendo consciente de eso. Hogares que conocen de la palabra de Dios, pero que ahora el corazón se está alejando y alejando y alejando de Jesucristo. Y duele. Y aunque doble rodillas y oro por estos hogares, no solamente hogares de aquí, hogares de otras iglesias, hermano. No crea que los problemas solo vive en la iglesia de Jaya. Hermano, todas las iglesias están padeciendo problemas con sus jóvenes, con sus matrimonios jóvenes. Hay un ambiente, hermano, trastornador, atrayente para estos matrimonios jóvenes. Como que encontraron los tesoros, porque aquí en la iglesia no hay tesoros, según ellos. Ellos quieren ver entretenimiento. Pero hermanos, nosotros no venimos a entretener, nosotros venimos a salvar. Nosotros venimos a restaurar, a rescatar. A eso es que se viene a la iglesia. Pero entonces el Señor me dice, porque si yo, hermano, doblando mis rodillas, he podido ver la salvación de muchos problemas en mis hijos, eso significa, y he doblado rodillas para orar por los hogares jóvenes de la iglesia y otros hogares, no he visto resultados todavía, pero lo voy a ver. Y si ustedes oran, yo sé que oran también, vamos a ver resultados. Los vamos a ver. Nuestra preocupación debe de ser entonces orar por estas familias. Y lo hacemos todos los lunes, viernes y los domingos y todos los días que se pueda. Oramos por las familias de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha pasado igual que la rebelde Judá. Conocía de mi palabra, pero imitó a la rebelde del norte. La imitó y por imitarla perdió bendiciones. Recuerden que nosotros somos el Israel de Dios, según nos dice Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y dice que, bueno, pero el Señor le dijo a Abraham, por un justo que haya en Sodoma y Gomorra, yo la salvo. Y el Señor dice lo mismo hoy. Por un justo que haya en la iglesia, yo mantendré mi palabra viva y eficaz. Ahí. Por uno que haya justo. Justo, hermano, es aquel que obedece la palabra de Dios y anda en sus caminos. Ese es un justo. Hoy estamos aquí nosotros, hermano, y nosotros estamos revestidos de la justicia de Dios. Estamos revestidos y el enemigo no lo va a destruir jamás. Nunca. Ha batallado, hermano.
a batallar. La iglesia ha batallado, pero está de pie. Abran sus Biblias en Apocalipsis, que quiero que vean lo que dijo el ángel. Y ahora nos lo dice a nosotros en Apocalipsis, capítulo, la iglesia del capítulo 3, Apocalipsis 3. Y miren cómo habla el Señor, hermano. Vean, hermano. Miren cómo habla el Señor. Por eso dice que la fe, o sea, la certeza de la fe es la palabra de Dios. Acuérdense. Oiga lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero, ese pero aquí suena hermoso. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignos. En el Salmo 73 decía, por poco se resbalan mis pasos, viendo el progreso de los demás. No importa. El progreso de nosotros es interior, espiritual. El hombre interior, ese debe de progresar. Ese es el que nos da la felicidad. En él somos más que vencedores, hermano. Usted tiene un hogar feliz porque usted dobla rodillas y usted ora. Usted lee la palabra, hermano. Usted tiene un poder en su mano. Y ese poder va a ser posible ver a su familia restaurada. Voy a pedir que se pongan de pie, que vamos a orar.